Ahora invitaré al doctor Rafael Parra Medina para dar su charla sobre patología molecular y medicina translacional. El doctor Parra es médico especialista en patología y en epidemiología, es doctor en ciencias biológicas y biomédicas, fellow en patología translacional del National Cancer Institute de Estados Unidos y actualmente es el jefe del Servicio de Patología Oncológica del Instituto Nacional de Cancerología. Es docente e investigador de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces primero que todo, gracias por la oportunidad. Realmente pues para mí es un placer estar acá, teniendo en cuenta que la patología, como yo se lo digo a mis fellows que han rotado, a mis estudiantes, la patología ya es una especialidad. Entonces, como yo le digo a todos los fellows que rotan conmigo, la patología molecular ha cambiado bastante. De hecho, hoy en día los oncólogos sin patología molecular se quedan cortos en el tratamiento de los pacientes. En ese sentido, pues la charla que les quiero dar hoy es muy corta y es hablando de la patología molecular en el diagnóstico, pronóstico, tratamiento del cáncer. Me gustaría empezar con esta diapositiva. Ustedes que son médicos saben que cuando ustedes pasan por ciencias básicas ven su módulo de patología y después ya van a las ciencias clínicas. Entonces, en ese sentido, la patología es el tronco fundamental de la medicina. Y si ustedes se fijan, los patólogos hoy en día debemos saber desde biología molecular, histología, inmunología, a toda la parte clínica. Entonces, ahí estamos en la mitad de todos y por eso nos hemos vuelto fundamental en todo lo que tiene que ver hoy en día con el tratamiento del cáncer. Les voy a hablar acerca de cómo estamos actualmente, cómo estuvimos y para dónde vamos. En ese sentido, pues esto ustedes ya lo conocen muy bien. Esto, pues así era como se empezó la patología por allá en el siglo XV, en donde se hacía toda la parte de anatomía macroscópica, empezando con todo lo que tiene que ver con la descripción de la parte anatómica, de todo lo que se veía. Si no fue hasta 1820, a él se le dice el doctor Virchow, que es el patólogo que cambió de alguna otra forma la medicina, se le llama como el patólogo de la patología moderna, y en su libro de 1856 fue el primero en describir como tal la anatomía patológica, y muy interesante, en esa oportunidad decía que toda enfermedad inicia con alteraciones estructurales o moleculares en la célula. Adicionalmente, también expresaba que las lesiones en las células y de la matriz extracelular son responsables de las lesiones en los tejidos y órganos y determinan patrones morfológicos y clínicos de la enfermedad. En ese sentido, pues ya se empezó a determinar desde 1800 es la relevancia que tienen las células y lo que tiene que estar afuera de las células, es decir, todo el componente extracelular y su relación con el desarrollo de las diferentes enfermedades. En ese sentido, pues la patología empezó a desarrollarse a nivel histológico y esto tuvo que estar muy desarrollado y muy a la par con todos los procesos quirúrgicos. Entonces, pues, desde las cirugías grandes que hacían los oncólogos hasta las biopsias pequeñas, y todo esto fue evolucionando y todo esto tenía que enviarse a patología para saber qué era lo que estaba sucediendo desde el punto de vista histológico. Entonces, pues, ya desde los años 50 ya se empezaron a hablar de otros tipos de cirugías, ya preservar un poco más la parte funcional del paciente. Y pues así también se fueron conociendo diferentes enfermedades. Esto fue también ligado mucho con la parte del desarrollo de pruebas moleculares. Esta yo creo que es la fundamental que hoy en día utilizamos los patólogos, que es la inmunohistoquímica. Que básicamente es tener en la laminilla un antígeno y a través de una relación antígeno-anticuerpo uno ve que desde el punto de vista morfológico qué es lo que está reconociendo. Y esto tiene que ver mucho con las vías moleculares que ya les vamos a hablar ahorita y que hoy por en día los oncólogos es fundamental saber qué alteración molecular tiene, si es una mutación, una deleción, una alteración estructural, etcétera, etcétera. Y adicionalmente, el conocimiento de nuevas tecnologías de secuenciación, empezando por Sanger, el MLPA, paneles de genes, exomas y genomas, entendiendo un poco más
lo que se quería ver, la cantidad de números de datos, y si se dan cuenta, desde 1870, en los 40, se fue desarrollando nuevas técnicas, PCR, hasta tener hoy en día WGS. Para los que no son de acá, o bueno, si ustedes no saben, les cuento que en el instituto tenemos todas estas tecnologías, es decir, nosotros estamos muy a la vanguardia de todo lo que se está realizando a nivel internacional. Con todo lo que les conté anteriormente, esto es todo lo que tiene que tener un laboratorio de patología, y ustedes que se están formando como especialistas deben saber, y como decían en la charla anteriores, acerca de la relación que tienen que tener ustedes con el patólogo, y en efecto tiene que estar muy de la mano con el patólogo. El patólogo no es el médico que está ya en un cuarto sacándole la biopsia, sino que el patólogo tiene que saber mucho de la parte clínica y saber que ustedes que están tomando y ver las imágenes y demás. En ese sentido, pues vean todo lo que uno puede hacer como patología, tanto en el paciente como anatomía patológica, quirúrgica, citopatología, autopsias, laboratorio de medicina, patología genómica, etcétera, etcétera. Ustedes lo pueden ver mejor. Entonces ya el laboratorio de patología es un servicio fundamental en los laboratorios de oncología, y yo diría que es el más importante teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con las diferentes ramas, y sin patología pues no hay diagnóstico, y si no hay diagnóstico no hay tratamiento. Esto es lo que se está manejando hoy en día en patología molecular. Ustedes como especialistas próximamente ya deben conocer que la patología molecular no es una patología del futuro, ya es del presente. Por ejemplo, hoy en día en el instituto nosotros hacemos la gran mayoría de pruebas moleculares para que los oncólogos puedan tener su tratamientos dirigidos. Esta diapositiva me parece fundamental porque pues uno inicia con la premisa de un diagnóstico preliminar. Uno puede tener biopsias, puede tener citología, puede tener biopsia líquida, ya sea bloques de parafina, puede tener la citología, puede tener como tal el líquido. Para acá es fundamental la intervención de ustedes, todo el personal médico, en todo lo que tiene que ver con la toma de la muestra, y posteriormente pues nosotros en el grupo de patólogos con el staff de bioinformáticos, con biólogos moleculares, podemos hacer desde histología, citología, análisis de paneles dirigidos y todo lo que tiene que ver con métodos diagnósticos, ya sea PCR, paneles de genes, inestabilidad microsatelital, secuenciación de exoma completo, mutación de targets, ya sean DNA o RNA, pues podemos hacer RT-PCR, RNA-seq, o desde el punto de vista proteómico, inmunistoquímica o incluso otras técnicas más sofisticadas. Sin embargo, les recuerdo que la biología molecular empieza acá, desde la parte macroscópica, es decir, todo lo que tienen que hacer ustedes como cirujanos es preservar muy bien el tejido, ¿sí? Tienen que enviarlo en formol, y posteriormente el laboratorio de patología tiene que tener una locación fundamental para poder hacer este tipo de pruebas, ¿sí? Ustedes pueden hacer la mejor cirugía del mundo, la mejor biopsia, la más difícil, un EBUS, etcétera, etcétera, pero si no hay una adecuada preanalítica, no hay diagnóstico y no hay biología molecular. Entonces ahí es fundamental el rol que también tiene como tal el laboratorio de patología. Por otro lado, esta tabla, se las muestro a los fellows que rotan conmigo, y es todo el arsenal que hoy en día tenemos en patología molecular, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes técnicas, la gran mayoría la tenemos aquí en el instituto, pero tenemos que saber para qué lo vamos a hacer, ¿sí? Bien sea, vamos a hacer una inmunistoquímica para evaluar la detección de alguna alteración molecular, o si queremos hacer una mutación puntual, hacemos PCR en tiempo real, PCR digital, Sanger, pirosecuenciación. Todas, si se dan cuenta, tienen ventajas, otras desventajas. Hoy en día se habla mucho del NGS, hacerle NGS a todo, pero pues hay que revisar en qué contexto hay que hacer NGS. Tiene muchas ventajas más que otras, si se dan cuenta. Tendría alguna desventaja desde el punto de vista morfológico.
Sin embargo, el costo es alto y son de 5 a 10 días, más o menos, lo que se demora el tiempo estimado en los grandes centros a nivel mundial. Entonces, ustedes como especialistas en oncología deben conocer que existen diferentes pruebas moleculares. Ya hoy en día no pueden decir, mande eso para genética o mande eso para molecular, no. Hoy en día se va a hacer esta prueba porque tiene tal relevancia. Se le quiere evaluar el TMB, importancias del TMB. Se le quiere evaluar síndrome de Lynch, por qué método se va a realizar. Por ejemplo, aquí veo a la doctora Juliana, como gastroenteróloga tiene que decir, le hicieron tal tipo de prueba, hay que hacer una estabilidad microsatelital, hay que hacer un BRAF B600, etcétera, etcétera. Entonces ustedes como oncólogos ya deben saber que la biología molecular, la patología molecular es una área que ya la tenemos aquí de la mano nosotros. Para volverme un poco esto de lo que nosotros hacemos de forma rutinaria, hacemos desde el punto de vista morfológico, decimos qué tipo de tumor puede ser. Adicionalmente tenemos paneles de inmunistoquímica, esto se hace en la gran mayoría de Colombia, que nos ayuda básicamente para 3 cosas. La primera, para un diagnóstico, entonces para darle el estirpe celular, es epitelial, es escamoso, es hematolinfoide, es algo fibromuscular, es un melanoma, es un neuroendocrino. Acá les muestro una foto más o menos de una lesión en pulmón y ya uno con la inmunistoquímica lo puede graduar, si es un adeno, si es un escamo, si es un neuroendocrino, etcétera, etcétera. También hay marcadores con impacto pronóstico, por ejemplo el Ki-67 es un marcador de proliferación celular, es muy importante para los clínicos y ver de alguna u otra forma en algunos tumores si es de alto o bajo grado. O hay otros, por ejemplo el linfoma, que el linfoma B difuso, si uno le dice que es BCL6, MUM, ya ellos pueden ir orientando de alguna u otra forma la terapia. Y allá existen marcadores de inmunistoquímica con impacto terapéutico. Este es el primero, el más famoso, el HER2. Ya hoy en día hablamos de HER2 low, HER2 ultra low, etcétera, etcétera. Y ya tiene que evaluarse por inmunistoquímica y le hacemos, la paciente ya, gracias a lo que nosotros realizamos en patología, ya va a tener su diagnóstico. O el nuevo hijo de la corona, como algunos lo llaman, que es el PDL1. ¿Sí? Y el PDL1 es algo interesante, y es que el PDL1 existe en diferentes clones. Esto se lo digo a los oncólogos, es muy importante que ellos sepan qué clon les están evaluando, porque pues dependiendo del tipo de clon y dependiendo del tipo de lectura, si es TPS o CPS, le van a dar uno u otro tratamiento. Es decir, hoy en día el PDL1, que ya se lo están pidiendo es a todo el mundo, hay que tener en cuenta tanto los patólogos, cómo lo interpretamos, ya sea un 22C3 de esta característica o un 263, y si se dan cuenta ya desde el punto de vista de patología, nosotros podemos ayudarle mucho al clínico para iniciar una terapia, y una terapia dirigida. Estas otras técnicas, esto es FISH, eso también lo realizamos aquí en el instituto, eso a nivel, ya sea en líquido o en tejido, se puede ver si es un tipo de sonda, break apart o dual fusion, uno puede ver si hay pérdida o no desde el punto de vista cromosómico. Se me corrió aquí la imagen, pero bueno, básicamente esto es en PDL1, me vuelvo una diapositiva, esto es lo que hoy en día se está haciendo, PDL1 lo están realizando a todos los tumores, bueno, la gran mayoría, y dependiendo de eso, pues los clínicos saben, dependiendo de la indicación, el estadio, las características clínicas del paciente, qué tipo de inmunomarcación le hacemos y qué tipo de clon. Por eso es fundamental que los patólogos estemos trabajando muy bien con los clones que están aprobados y adicionalmente que se estén realizando de una forma adecuada. Y lo que se recomienda siempre es que estén realizados por las máquinas que le dan mejor sensibilidad, especificidad a la prueba. Y eso es como nosotros lo hacemos, no me demoro mucho, esto es lo que nosotros hacemos, contamos ya sea TPS o CPS, contamos las células que están marcando, se dividen sobre el total, ya sea TPS o CPS se le agregan linfocitos y esto da un porcentaje. Y para los clínicos más del 1% pues ya tendría indicación y ellos ya definirían qué línea de tratamiento dan. Otra técnica que se utiliza mucho es NGS. NGS básicamente es una librería que uno diseña de unas secuencias específicas y de forma masiva va y busca si tiene esa alteración molecular, a diferencia cuando uno hace una búsqueda específica del gen, ¿sí?
NGS es una plataforma que tiene otras plataformas adicionales. Entonces, van a hacer NGS, pero ¿de qué? Una secuenciación de genoma completo, una secuenciación de exoma completo, secuenciación de targets, un RNA-seq, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces es importante que cuando uno hable de NGS sepa qué plataforma tiene y qué indicación tiene. Uno puede utilizar WGS, pero hay que ver para qué lo está haciendo y ustedes como clínicos van a tener herramientas de NGS a la mano, pero tienen que entender en qué momento realizarlo. Y me gustaría ya dar la última parte de la charla, ya los últimos 5 minutos, es cómo cambió el genoma humano, o bueno, el proyecto Genoma Humano, las clasificaciones moleculares del cáncer. ¿Sí? Este es un proyecto de TCGA. El TCGA en el 2005 empezaron a tener diferentes tumores. Estos tumores se secuenciaban, se enviaban y se hacían diferentes clústeres de análisis genómicos. Entonces utilizaba datos clínicos, microRNA, metilación, expresión genómica, alteraciones del número de copia y mutaciones puntuales. Y esto fue liderado por este doctor. Ahí les muestro una foto con él. El doctor, esa foto me la tomé cuando estaba haciendo el fellow. Por ahí le dijeron, Francis Collins, y fue el que lideró el proyecto del genoma humano. Entonces esta persona cambió para mí desde el punto de vista genético la humanidad. Porque basado en lo que ellos encontraron empezaron a hacer estudios moleculares y por ejemplo los primeros que empezaron a salir fue mama. Mama pues ya se empezó a dividir luminal A, luminal B, HER2 enriquecido, basal-like y todo eso gracias a los análisis moleculares que se empezaron a obtener del proyecto Genoma Humano. Entonces esto hoy en día ya se sabe y desde el punto de vista clínico que tiene importancia. Nosotros, por ejemplo, los patólogos en mama hacemos, si es luminal A, entonces R positivo, RP positivo, HER2 negativo con KI de tanto, luminal B, KI más de tanto, RP más de tanto, HER2 enriquecido solo que exprese HER2 con los otros dos negativos y o triple negativo que todos los marcadores sean negativos. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta la clasificación molecular liderada por ese consorcio mundial ha cambiado la oncología. Y así han salido diferentes clasificaciones, por ejemplo, está endometrio. Entonces, ese es un proyecto que de hecho tenemos aquí en el instituto, que ya se están clasificando los tumores de endometrio, si son MMR o si tiene POLE o si tiene P53, ¿sí? Eso se puede hacer bien sea por inmunistoquímica, como les muestro acá, es un P53 wild type o un aberrante y uno ya tiene que empezar a decir si expresa o no qué tanto porcentaje, cómo expresa, etcétera, etcétera, y de esta manera vamos uniendo la morfología, vamos uniendo la inmunistoquímica que ya les mostré y vamos uniendo todo lo que tiene que ver molecular, ¿sí? Entonces es una unión de diferentes cosas. ¿Y esto para qué? Este es un artículo que publicamos la semana pasada en un consorcio latinoamericano de patólogos y oncólogos, en donde hoy en día ya hay terapias dirigidas, y para allá vamos. Las terapias dirigidas, a ustedes los oncólogos les está ayudando bastante, y ahorita que venía del ESMO, veía que es fundamental darle al oncólogo la mejor clasificación molecular posible para todo lo que tiene que ver desde el punto de vista terapéutico. Estos son las terapias dirigidas que contamos actualmente, ALK, BRAF, estrógenos, CARRAS, PDL1, ENTRAC, ¿sí? Diferentes, y ya dependiendo de eso está su tratamiento dirigido. No me voy a meter en el campo de los oncólogos, pero pues ahí ellos ya empiezan a definir, dependiendo de lo que ellos encuentren, ya sea RAS, RED. Entonces, si se dan cuenta, cada día están saliendo más terapias dirigidas. Este artículo salió ya hace 15 días en Nature Review Clinic, en donde ya hablan de toda la vía molecular, ¿sí? La vía, cómo ya están saliendo nuevos medicamentos para inhibir las vías moleculares, y nosotros como patólogos moleculares tenemos que darle, ya sea si es CARRAS G12C mutado, si es RAS, si es RED, si es MET, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, la patología está cambiando para ese punto. Y ya finalmente, esta es la penúltima diapositiva, todo esto tiene que ir muy ligado a la patología digital,
La patología digital pues es un campo también de la patología que se está transformando, en donde pues ya se están realizando estudios con machine learning, en donde uno ya a través del uso de máquinas uno ya puede ver todo lo que tiene que asociar con los perfiles moleculares y los impactos desde el punto de vista morfológico, y de esta manera pues generar datos, generar pronósticos, y esto todo viene con el concepto que hoy en día se habla del patólogo 2.0. Ya esta es mi última diapositiva. Esto es el patólogo molecular, ya tiene que, además de la morfología y todo lo que les conté desde el punto de vista morfológico y citológico, en todo lo que tiene que ver con esa parte, ya el patólogo molecular está en esta parte, en donde ya tenemos que utilizar NGS, como ya les decía, patología digital, que les dije muy rápidamente, o ver el perfil de expresión genómico y todo lo que tiene que ver con biopsia clínica. Les cuento que la gran mayoría de esto ya lo tenemos aquí en el Instituto Nacional de Cancerología, pues el centro de referencia, y nosotros hace ya casi un mes, mes y medio, generamos los Molecular Tumor Boards, en donde con los oncólogos lo que estamos haciendo es verificando el perfil molecular, los datos clínicos, y de esta manera pues dar el tratamiento dirigido y lo que hoy en día se habla de medicina de precisión, que esta es la verdadera medicina de precisión, es decir, el paciente con una alteración puntual, con el mejor diagnóstico puntual, darle mejor tratamiento a su mutación. Y ya. Muchas gracias.